En las altas mesetas de Utah se encuentra un reino de imponentes rocas en las accidentadas baldías. De un laberinto de estrechos cañones a un mar de picos elevados. Es una de las últimas tierras vírgenes de América. Hogar de una de las estructuras naturales más espectaculares. Sustento para las criaturas sedientas del desierto. Un lugar donde los cañones están esculpidos desde el caos. Una de las más duras bellezas naturales. Esta es la meseta de Colorado. Paisaje sin descubrir. Utah. El Parque Nacional Zion. Un tesoro nacional que se extiende por 600 kilómetros cuadrados de la meseta de Colorado al sur de Utah. Más de 250,000 kilómetros cuadrados de altas llanuras, salpicadas de pinos y juníperos. Es una meseta desértica de gran altitud, rodeada por las montañas rocallosas, la Gran Cuenca y los desiertos de Sonora. La meseta de Colorado abarca Utah, Arizona, Colorado y Nuevo México, y tiene una masa terrestre mayor a todo el Reino Unido. Zion está definido por un paisaje de profundos cañones, arcos majestuosos e imponentes muros de piedra. Es como una galería natural de roca esculpida. Elevada hasta 1.2 kilómetros sobre el nivel del mar, el Parque Nacional Zion es el segundo punto más alto en la meseta de Colorado. Los muros del cañón alcanzan mayores alturas que el rascacielos más alto del mundo. Me encanta estar completamente rodeada por las rocas y los cañones y ser solo algo muy pequeño en esta gran área. Hace millones de años, un cambio en la corteza terrestre empujó grandes franjas de roca hacia arriba, llevando el Zion a su elevación actual. Esta elevación fue el primero de muchos eventos que forman el paisaje de Zion. Arroyos fluyen de la meseta e irrumpen en antiguas capas de rocas. Sedimentos y grandes rocas fueron llevadas río abajo, esculpiendo un magnífico cañón. Un canal se sigue abriendo su paso por el Zion. El río Virgen. Esta es el alma del ecosistema de Zion y el arquitecto de este majestuoso cañón. Aunque solo promedia 30 metros de ancho, el río Virgen es increíblemente escarpado, cayendo 2.300 kilómetros por un camino de más de 250 kilómetros.
un descenso promedio de 13 metros por kilómetro. En contraste, el río Mississippi cae solo 15 centímetros por kilómetro. Conforme el río desciende en el valle, gana velocidad, apresurando la erosión como si cortara un pastel para exponer sus capas. El río Virgen corta por el cañón. En Zion, el agua lo es todo. El río Virgen es verdaderamente el alma de esta región. Es la razón de que podamos sembrar jardines y tener agricultura, y jugó un papel muy importante durante los últimos 10 años en los habitantes humanos de esta región. En 1850, los granjeros mormones se establecieron en el Valle del Parque, construyendo comunidades por el río. El suelo del cañón se cultivó hasta los 1900, cuando Zion se convirtió en Parque Nacional. Nombrado por estos pioneros mormones, Zion significa lugar de paz y refugio. El río Virgen es un oasis en medio de una cuenca de polvo. Rodeado por el desierto de Mojave y la Gran Cuenca, el Zion yace en la intersección de 3 ecosistemas por separado. El parque florece con más de 900 especies de plantas que no se encuentran en otras partes de Utah. El río fluye todo el año, proveyendo de agua limpia a una sorprendente diversidad de vida salvaje. 500 especies de animales más viven en la orilla del río que está en el desierto de alrededor. En el suroeste, el agua es un valioso lujo. Al fondo del valle, al sureste de Zion, una larga y árida extensión de tierra llamada torrente yace en las laderas de las altas mesetas. La tierra está privada de color. El aire desprovisto de humedad. La tierra completamente seca. Pero no por mucho tiempo. El verano trae calor. También trae el monzón norteamericano. El patrón climático general del área cambia completamente. Y de ahí proviene la palabra monzón, de la palabra árabe mausim, que significa temporada. Así que es un cambio estacional, los patrones del viento y toda la región. Los mercaderes antiguos navegaban en el Océano Índico y el Mar Arábigo. Fueron los primeros en describir este espectáculo del clima. Observaron un sistema de vientos alternos que cruzan los trópicos. En invierno, el viento sopla desde las montañas del noreste. En el verano, sopla de la dirección opuesta. Una diferencia en temperatura entre tierras más tibias y mares más frescos provoca que el viento fluya desde el océano a la tierra seca, creando un monzón estacional. Este cambio es el patrón de viento, absorbe humedad de los trópicos hacia el sureste y cuando la humedad llega a esta área, se combina con el calor del día y se obtienen estas enormes tormentas que se forman en el terreno alto. Poderosas tormentas en el elevado alto sueltan hasta 5 centímetros de lluvia en solo 2 horas.
Extendidos por 25 kilómetros de arroyo, millones de litros de agua inundan esta tierra árida. Toda el agua tiene tiempo de acumularse y empieza a correr por el arroyo. Si pueden imaginarlo, es del tamaño de una autopista de 6 carriles. Y ahora está completamente seco. Ahora casi no hay nada de humedad aquí. Pero podría pasar de las condiciones que tenemos ahora a... Podría estar bajo 1 metro de agua de donde estoy sentado, casi en un instante. Una riada, una avalancha repentina y destructiva de agua causada por el exceso de lluvia. Este enorme torrente cargado de escombros avanza rápidamente por estas aguas, y solo se ve esta pared oscura de escombros dando la vuelta a toda velocidad. Creo que la única forma para poder describirlo sería como un tsunami en tierra. Ramas, piedras, árboles enteros se vuelven escombros, dejados atrás tras el paso de la riada. Hay mucha evidencia de que una riada pasó por aquí. Si miras alrededor, hay ramas, hay arbustos, cosas que no pertenecen a la orilla. ¿Y sabes qué? Incluso esta piña de aquí es un buen ejemplo de los escombros que bajan con la inundación. No hay pinos a 50 kilómetros de aquí. Aquí tenemos una frase. Hay 2 formas de morir en el suroeste: de sed y ahogado. Los muros del cañón se elevan a más de 600 metros. El viento avanza por cientos de kilómetros. Los estrechos cañones al sur de Utah atraen aventureros todo el año, pero se vuelven una trampa mortal, propensos a inundarse. Este es un lugar peligroso para estar. Puedes perder la vida en esta situación. Es algo que sucede cada varios años. La gente muere en estos cañones y la razón es porque en un cañón profundo no hay a dónde ir. Literalmente estás en una ranura que ha sido esculpida en la piedra a cientos de metros de profundidad. Puedes tocar los muros y ver al frente por kilómetros. Si se acerca una riada por atrás, solo te queda una opción: correr todo lo que puedas y no le ganarás. Si vienes a caminar aquí al campo al suroeste, tienes que saber el clima del día en que vendrás. El poder destructivo es responsable de quitar la vida. También es el creador de los impresionantes cañones de Utah, tallados en el paisaje con una fuerza abrasiva. En un día promedio, 1000 litros de agua corren por el río Virgen por segundo. Durante gran parte del año no tiene mucha profundidad, no hay mucha erosión. Pero cuando viene una riada, pueden intensificar el río y es cuando empieza a levantar más material del fondo del río y desgajar los muros de arenisca. Durante una riada, el río puede crecer 200 veces su volumen original en minutos. Con la fuerza suficiente de cargar una piedra del tamaño de un auto y el poder suficiente de arrancar árboles completos de la tierra. El río Virgen mueve escombros a un promedio de 300 millones de toneladas al año, esculpiendo los muros y el suelo del cañón con cada inundación. Raspado por el viento, esculpido por el agua
y arrugado por el tiempo. Las paredes del acantilado cuentan la historia de su creación. Hace más de 200 millones de años, conforme la Tierra se elevaba y caía, el paisaje cambió, transformando los mares superficiales en unas de las dunas de arena más grandes del mundo. El agua subterránea repleta de minerales se filtró por las capas aglutinando partículas de arena como cemento. Durante millones de años, los desiertos de arena se convirtieron en arenisca conforme el sedimento se transformó en roca. En la esquina este del parque, una maravilla natural es testigo del pasado del desierto de Zion. Mesa de ajedrez, llamada así por su patrón distintivo. Los grabados dibujados en la roca cuentan la historia de la historia geológica de Zion. Rugosidades horizontales revelan el pasado de la región como una duna de arena. Hace más de 200 millones de años, los vientos milenarios soplaron por el desierto, apilando dunas de arena una sobre otra. Endurecidas por el tiempo hasta volverse roca, estas rugosidades fueron preservadas en los muros de arenisca de mesa de ajedrez. Cuando el sol del desierto se retira, las temperaturas bajan hasta 60 grados. El agua que baja por la montaña se congela en su lugar, dejando atrás fracturas verticales, como grietas en el pavimento después de un duro invierno. A mitad del siglo XVI, los exploradores españoles llegaron al suroeste americano buscando oro y gemas. En vez de eso, descubrieron los tesoros geológicos del Zion. Entre los cañones, mesetas y arcos, los exploradores encontraron montañas de cimas planas. Fascinados por su forma, las llamaron mesas, por su parecido con los muebles que conocían. Escondidos entre la grandeza geológica del Zion, hay cientos de arcos naturales esculpidos en los muros escarpados de cañón. Escondido en la remota esquina noroeste del parque, descansa una de las maravillas más espectaculares del Zion. Suspendido sobre acantilados abruptos, una franja de roca se levanta contra el muro del cañón. Elevándose por más de 85 metros, el arco Kolob es uno de los arcos naturales más largos del planeta. El arco se encuentra en los cañones Kolob del Zion, una remota extensión de 130 metros cuadrados, donde riscos elevados y ranuras de cañón profundas permanecen sin ser descubiertas. Elevados sobre el todo el Zion, observan los picos más altos del cañón Kolob a 2.600 metros sobre el nivel del mar. En 1850, los colonos mormones llegaron a los cañones Kolob. Usaron el área para obtener madera y pastorear. Sorprendidos por los enormes muros de arenisca, los colonos llamaron a estos cañones Kolob, una palabra derivada de las escrituras mormonas que significa residencia cercana al cielo.
A lo largo de los escarpados muros del Zion, los arcos del futuro comienzan a tomar forma. La formación de un arco comienza con el agua, goteando en las ranuras de la superficie. El agua se congela y expande cada rugosidad aplicando presión a la estructura. Eventualmente la frágil arenisca cede, desmoronándose y desgajándose, mientras que las franjas de roca más duras permanecen formando un arco natural. En arquitectura, el arco es la estructura estable que soporta más carga. Pero con el tiempo, la erosión que creó estos arcos eventualmente los destruirá. En el corazón del cañón principal de Zion, postrado en medio de las nubes, a más de 420 metros sobre el suelo del cañón, se encuentra uno de los senderos de excursión más extremos del mundo, Angel's Landing. Es una elevación de 420 metros del nivel del río hasta la cima. Y los últimos 800 metros de Angel's Landing es una caída vertical a ambos lados. Así que tienes que salir adelante por una serie de cadenas rocosas para llegar hasta la orilla. En 1916, en una exploración del cañón, el pastor metodista Frederick Fisher vio hacia el monolito y proclamó: "Solo un ángel podría aterrizar ahí". Para 1926, se trazó un camino en la roca sólida que llevó a los exploradores hacia los cielos. Abajo del valle, rodeado por imponentes rocas, resumaderos y manantiales se filtran por la arenisca y se acumulan en la base del cañón. Las piscinas de esmeralda. Jardines colgantes florecen de los muros escarpados, rociados por la humedad que se filtra por la arenisca y el suave rocío de las cascadas. Juníperos y ponderosas avanzan sus poderosas raíces en búsqueda de nutrientes. El agua supura hacia el cañón, pintando la roca de negro, mientras que las gotas bailan en piedras caídas en el fondo. Es algo sorprendente para la gente que viene. Esperan ver un paisaje baldío, pero realmente es como un pequeño oasis en este lugar. Agua, abriéndose paso en medio de la arenisca porosa del Zion, choca con una barrera impenetrable. Una capa de roca llamada Kayenta Shale. Arenisca mezclada con cieno, lodo y arcilla, resistente a la erosión. Forzada a cambiar de curso, el agua emana de la roca en una serie de manantiales en cascada que rocían los muros áridos del cañón en su descenso hacia el río Virgen. En el fondo del valle, muros imponentes envuelven el río Virgen, creando un laberinto de 24 kilómetros de senderos a lo largo del agua. El Zion se estrecha. Un desfiladero de 600 metros de profundidad, pero solo 6 metros de ancho, zigzagueando a lo largo del parque, 100 veces más profundo que ancho. Ya sea caminando por el río Virgen o escalando los acantilados de 600 metros, Zion es un parque de juegos para los aventureros. Más de 260 kilómetros de senderos
serpentean a través del Parque Nacional Zion. Desde cortos paseos de un día a viajes de acampar de varios días de duración, algunos eligen los paseos verticales. Acantilados de cañón de 600 metros seducen a los aventureros de todo el mundo. Peligrosos ascensos de varios días se vuelven más arriesgados por la resbaladiza superficie de roca de los muros de arenisca del Zion. Me gusta salir al campo, me gusta la naturaleza, me gusta ser capaz de pasar todo un día aquí y no ver a nadie. Si solo pones un poco más de esfuerzo y caminas algunos de los senderos más extenuantes, te puedes encontrar completamente sola. Los acantilados elevados del paisaje del Zion, mesetas boscosas y profundos desfiladeros se extienden más allá de las fronteras del parque. Al sureste se encuentra el área natural Montaña Canán, una alta y salvaje meseta de roca resbaladiza esparcida con pinos ponderosa. Es un viaje en el que acampas varios días a lo largo de una árida extensión de arena. Así que es muy, muy extenuante y muy difícil porque tienes que llevar mucha agua o filtrar las pequeñas cantidades de líquido que encuentras en el camino. Hay cientos de kilómetros de senderos establecidos de cañones profundos y picos. Aún lo quieren explotar. Zion es un salvaje y remoto paraíso para senderistas y exploradores. En el fondo del valle, el sol matutino llena de luz los muros occidentales del cañón, encendiendo a Zion con un brillo dorado. En las colinas del cañón ensombrecido, pastan ciervos mulos, saboreando la frescura del alba. Llamados por la más grande adaptación del desierto, estos ciervos tienen orejas largas como mulas sobre sus oídos, que funcionan como un sistema de enfriamiento. Los vasos sanguíneos, cercanos a la superficie de la piel, liberan calor en el aire. La piel gris del ciervo mula se mezcla con la maleza del desierto para ofrecerle camuflaje de depredadores potenciales, pumas, coyotes y, para los ciervos jóvenes, águilas. En el otoño y el invierno, las ciervas mulas sobreviven en una dieta exigua de arbustos desérticos. El cambio de las temporadas y los monzones del verano traen un festín de vegetación. Conforme el sol de desierto asciende sobre el cañón, los ciervos mulas se protegen en las sombras de los elevados muros de arenisca. Como todas las criaturas del desierto, han perfeccionado el juego de las escondidas con los abrasadores rayos del sol. Abajo, en el hirviente piso del cañón, una serpiente de gopher busca refugio, retirándose a la fugaz sombra que existe gracias a las ramas enmarañadas de los arbustos del desierto. Conforme desciende el sol de la tarde, la silueta del majestuoso montañista del Zion se dibuja en el cielo del desierto. El borrego cimarrón, uno de los escaladores más talentosos de la naturaleza,
Los cimarrones habitan las escarpadas montañas del este del Zion. Este paisaje aparentemente inhóspito de roca vertical es su hogar. Elevados a más de 750 metros sobre el valle, estos accidentados acantilados son una zona segura. Con salientes de incluso 3 centímetros, escalar una montaña así de escarpada es una tarea peligrosa para grandes depredadores como coyotes y pumas. Pero para el borrego cimarrón, le ofrece una rápida ruta de escape. Los borregos del desierto cimarrón están equipados para escalar estas montañas. Sus pezuñas actúan como garras, hechas para engancharse incluso a las rocas más pequeñas. En los años 60, los borregos cimarrones del desierto estaban extintos en Zion. Los primeros pioneros trajeron ganado y con él, enfermedades que diezmaron al borrego salvaje. Eventualmente, la especie desapareció completamente del parque. Una década después, el Servicio Nacional de Parques reintrodujo a este ícono de las rocallosas en los cañones del Zion. Hoy su población es más grande y crece cada año. Tras un día de descanso en la cueva de los cañones, los borregos cimarrones del desierto emergen de su escondite. Las madres y sus crías se reúnen en lo alto de la montaña para alimentarse en las horas finales del brillo del sol. Los borregos cimarrones obtienen seguridad en sus números. Las hembras se unen en manadas y logran hacer hasta 15. Los grupos de machos son mucho más pequeños, con 2 o incluso 5. Los dos sexos solo se reúnen en la temporada de apareamiento. La primavera aquí es una linda época del año para ver a los borregos cimarrones. Ahora tienen corderos y puedes ver a las familias en las rocas y también a los corderos tratando de aprender cómo subir por el paisaje siguiendo a sus padres. Las madres protectoras supervisan a sus crías, viendo cómo dan sus primeros pasos en el mundo. Los cautelosos corderos caminan con cuidado por las rocas, jugando para encontrar el camino abajo. Mientras otros dejan a un lado la cautela y aprenden a correr antes de caminar. Pronto, estos corderos desarrollarán sus distintivos cuernos. Los machos desarrollan una cornamenta retorcida que pesará hasta 13 kilos. Las hembras no se comparan con los machos. Las suyas son mucho más pequeñas y no se retuercen. Los carneros usan sus cuernos como arma en época de apareamiento. Los cuernos de las ovejas del desierto también les sirven como utensilios. Las usan para romper los cactos, una planta que mantiene a los borregos hidratados cuando hay poca agua. Bajo el fresco sol de la tarde, los cimarrones se relajan, pastando lentamente en los arbustos cercanos. Bien adaptados al desierto, los cimarrones pueden pasar una semana sin beber agua, manteniendo su cuerpo únicamente con la humedad de la comida. En tiempos de necesidad, un borrego cimarrón puede perder hasta el 30% de su peso en agua, casi tanto como un camello, y sobrevivir. Cuando el atardecer ensombrece el cañón,
Los cimarrones dan unos últimos mordiscos antes de regresar a lo alto del cañón para pasar la noche. Al este del Zion, la naturaleza esculpe complejas formaciones de los muros de piedra caliza de la meseta más alta de Utah. Con una impresionante elevación de más de 2 kilómetros, la meseta de Paunsangunt está cubierta de nieve. Más de 5 metros se acumulan en la meseta cada año. Paunsangunt significa hogar de castores, nombrado así por los Paiute, los nativos del área de la Gran Cuenca. Bosques de pinos longevos, praderas alpinas, lagos y arroyos se extienden por 40 kilómetros de lago y 16 kilómetros de ancho. Talladas en la alta meseta de bosques en un verde profundo, se encuentra uno de los tesoros naturales más impresionantes de Utah. El Parque Nacional del Cañón Bryce. Un mar de picos elevados se extiende por 90 kilómetros de la meseta Colorado al sur de Utah. El parque se curva en un semicírculo conocido como un anfiteatro. En el fondo de la cuenca, las cumbres anaranjadas del Bryce cambia de forma y de sombra conforme la luz del sol se mueve por el cielo. Cuando te paras al borde de esta colosal obra, es una escena como ninguna otra que hayas conocido en alguna otra parte del mundo. Y es una sensación de asombro saber que la naturaleza pudo crear un lugar tan espectacular. Hace más de 50 millones de años, un milenario lago cubría esta tierra. Sus singulares cumbres no eran otra cosa que sedimento en el fondo del lago. Capas de lodo, cieno y arena, ricos en lodo, se asentaron en la base. Minerales ricos en hierro disolvieron el agua y se filtraron por el sedimento como colorante, dándole una tonalidad anaranjada, la sombra distintiva de los brillantes picos del Bryce. Por millones de años, los sedimentos ricos en calcio solidificaron la piedra caliza y la lutita, los pilares del cañón Bryce. Estas coloridas capas de sedimento salieron a la superficie conforme el antiguo lago se fue secando por la elevación de la meseta de Colorado. A pesar de su nombre, el Bryce no es considerado un cañón verdadero, porque no fue tallado por agua corriente. Sus imponentes picos fueron esculpidos por la lluvia y la nieve que se congeló y se derritió. A casi 2.700 metros sobre el nivel del mar, Bryce es el punto más alto en la meseta de Colorado. En un día claro, la vista desde el Bryce es una impresionante extensión de 240 kilómetros en accidentados riscos y llanuras desérticas. Pero conforme sube la elevación, baja la temperatura. Con la puesta del sol, las temperaturas en Bryce pueden caer hasta 40 grados. Las noches de invierno pueden llegar hasta los menos de 36 grados centígrados. La nieve derretida por el sol se congela por la noche. El cañón de Bryce pasa por 200 de estos ciclos al año. La nieve derretida baja por los muros del Bryce, acumulándose en las rugosidades de la roca vertical. Cuando el agua se congela en la noche, puede expandirse hasta un 10%.
Poco a poco, el hielo abre las grietas, expandiéndolas lentamente como baches en el cemento. Eventualmente, se cortan aberturas en la roca y agujeros, llamados ventanas. Se forman en los muros del Bryce. Cuando una ventana crece demasiado, la franja superior de la roca que se une a los dos muros verticales colapsa. Desde rocas pequeñas hasta enormes peñascos del tamaño de una camioneta. Las rocas de Bryce bajan dando tumbos para ser cargadas por el derretimiento y las riadas, dejando atrás extrañas e hipnotizantes cumbres, chimeneas de hadas. Como huellas digitales, cada chimenea en el cañón de Bryce es única. Estas cumbres anaranjadas, en forma de tótems, varían de tamaño. Algunas tienen la altura de un hombre promedio, otras son tan altas como un edificio de 10 pisos. Los Paiute, una tribu nómada que habitaba la meseta de Pansaungún del Bryce, creían que estas elevadas cumbres eran restos humanos solidificados, convertidos en piedra por sus malas acciones, congelados en la eternidad por un dios vengativo. Los primeros exploradores españoles creían que los nativos adoraban estas piedras. Los españoles los llamaron judús, en referencia a una tradición espiritual afroamericana. Cuando el sol de la tarde desciende, las chimeneas de hadas del Bryce brillan en tonos rojos contra el nítido azul del cielo. Apretados en 3 kilómetros del Parque Bryce, se encuentra la mayor concentración de chimeneas de hadas en el planeta. Cada capa de roca que conforma el Cañón Bryce se erosiona a su propio ritmo, esculpiendo las singulares curvas de cada chimenea. La lutita es la más suave y que erosiona más fácilmente. Suele ser la parte más estrecha de cada cumbre. La piedra caliza es la más dura, es la más ancha, el bloque superior en la cima de la chimenea. Actuando como una capa protectora, la piedra caliza protege a la lutita debajo de la erosión. Pero incluso esta roca protectora se erosiona, y la chimenea se vuelve nada más que un montón de polvo. Cuando las viejas chimeneas desaparecen, se crean nuevas. Eventualmente la erosión que crea nuevas chimeneas también las destruirá. Se estima que en menos de 3 millones de años, las chimeneas de hadas del Bryce desaparecerán, desgastadas por el viento, el agua y la gravedad y los estragos del tiempo. De las cumbres coloridas del Bryce a los profundos y estrechos caminos del Zion, las altas mesetas de Utah con un tesoro natural y geológico. Es un campo de primera, un paisaje de primera, hermosas formaciones para visitar. Es un lugar único en la vida. El pico más alto de la meseta ofrece un lugar en primera fila para ver uno de los espectáculos más hermosos de la naturaleza. Cuando llegas a la orilla del anfiteatro del Cañón de Bryce, es una experiencia completamente asombrosa. Ver estas miles de chimeneas de tantos colores brillantes frente a ti. Un accidentado paisaje de enormes acantilados y cañones sin fin. Lo vasto de la zona es lo que lo hace especial para mí. El recordatorio diario de que soy insignificante. Soy tan pequeña en el gran esquema de las cosas y me encanta estar totalmente rodeada por las rocas y los cañones y ser una pequeña parte en esta enorme área.
Esta enorme extensión del sur de Utah es una ventada a su rico pasado geológico. Los muros del Zion revelan la historia de las antiguas dunas desérticas. Las fuerzas que siguen esculpiendo las altas mesetas de Utah nos recuerdan que la historia de esta tierra majestuosa se sigue escribiendo.